Euronews. Las noticias. Saludos y bienvenidos a Euronews hoy. Este miércoles abrimos con Ucrania. El presidente Zelensky ha aceptado el acuerdo sobre tierras raras con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Este último ha sugerido que el mandatario ucraniano acudirá este viernes a Washington a sellar el pacto. Por otro lado, sigue vigente el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, después de los últimos acontecimientos que han hecho que se tambaleara. Y el jueves se intercambiarán los restos de 4 rehenes israelíes muertos a cambio de cientos de prisioneros palestinos. Trump ha compartido un vídeo en su red social Truth y en su perfil de Instagram, en el que aparece lo que sería una futura Gaza reconstruida y convertida en un popular destino turístico. Aquí en España, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha señalado 4 meses después que ni siquiera estaba cuando se dio la alerta de la Dana, que supuso la muerte de más de 200 personas, sino que llegó 17 minutos después. Más información de esto en nuestra web. Vamos con la actualidad del día. La inflación obliga a los ciudadanos belgas a comprar en Francia, así ahorran un 30% en la cesta de la compra. El Papa continúa estable a la espera de un tercer TAC que podría confirmar su estado de salud. Ucrania y Estados Unidos han alcanzado un acuerdo económico que incluiría la explotación de los minerales ucranianos, según varios altos funcionarios del país. Uno de ellos ha asegurado que esperan que el acuerdo mejore los lazos entre Kiev y Washington y que garantice el apoyo a largo plazo por parte de Estados Unidos. Al parecer, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, viajará a Estados Unidos para reunirse con el presidente Donald Trump. Uno de estos funcionarios ha asegurado también que el acuerdo podría firmarse este viernes. He oído que será el viernes. Por supuesto que me parece bien. Si él está de acuerdo y quiere firmarlo conmigo, sería un gran pacto. No es la primera vez que se presenta un acuerdo de este tipo a Ucrania. Estados Unidos ya había presentado anteriormente una oferta que les permitiría acceder a los minerales ucranianos a cambio de un apoyo continuado. Sin embargo, Zelensky lo habría rechazado por no ofrecer suficientes garantías de seguridad para el país. Funcionarios ucranianos han asegurado al Financial Times que, aunque este acuerdo tampoco establece garantías de seguridad explícitas, la oferta es mucho más favorable. El Papa Francisco permanece estable y no ha sufrido nuevas crisis respiratorias mientras se recupera de una neumonía, según sus médicos. El Vaticano ha proporcionado una nueva actualización este miércoles, asegurando un día más que el Papa ha tenido una noche tranquila y que está descansando. El líder de la Iglesia Católica, de 88 años, se ha sometido a un tercer TAC para controlar su infección pulmonar, pero no se han facilitado por el momento resultados, ya que sus médicos alegan que su pronóstico sigue siendo reservado. A pesar de llevar casi 2 semanas hospitalizado, Bergoglio se encuentra lo suficientemente bien como para reunirse con el secretario de Estado Vaticano y llevar a cabo algunas tareas esenciales. Francisco ha sufrido varios ataques de mala salud en los 2 últimos años. Es propenso a las infecciones pulmonares y tiene extirpado parte de un pulmón. El Papa también sigue en contacto a diario desde su hospital en Roma con una comunidad católica que pervive en la Franja de Gaza, quienes han agradecido la llamada del pontífice a pesar de su situación. También les contamos cómo continúa la actividad del Vaticano estos días, mientras el Papa sigue ingresado en el hospital. Euronews ha entrevistado a Antonio Pelayo, sacerdote y periodista español reconocido por su extensa trayectoria como corresponsal en el Vaticano. Hace más de 10 días que el Papa Francisco comenzó a luchar contra una neumonía en ambos pulmones, su estancia hospitalaria más larga como Papa. Tras recuperarse de una crisis respiratoria, su estado clínico sigue siendo crítico. Por ahora, el Vaticano dijo que permanecerá en el Hospital Gemelli en Roma, donde está recibiendo tratamiento durante el tiempo que sea necesario. Lo están tratando muy bien con un equipo de especialistas, así que no podemos descartar ninguna posibilidad. Espero que lo supere. Será una larga estancia en el hospital, de 2, 3 o incluso 4 semanas. Los médicos prefieren no darle el alta hasta que estén seguros de que puede llevar una vida normal. A pesar de su hospitalización, el pontífice sigue al frente de la Iglesia Católica. El gobierno de la Iglesia continúa porque el Papa puede contar con los secretarios de Estado.
Después de él está el sustituto que supervisa los asuntos administrativos ordinarios. Sin embargo, el secretario de Estado del Vaticano no puede nombrar a un obispo, crear una nueva diócesis o sellar acuerdos internacionales. Es una situación transitoria, pero eso no significa que la Iglesia se quede sin liderazgo. Para que quede claro, no existe un papa adjunto. El vicepapa no existe, para ser claro. En 2013 escribió una carta de renuncia por si su salud le impedía en algún momento desempeñar sus funciones. ¿Por qué es importante firmar la renuncia al primer día? Se firmó en caso de que el papa quedara mentalmente impedido, pero no físicamente. No creo que sus limitaciones físicas le hayan impedido. Este tipo de carta suele firmarse si el papa deja de estar mentalmente capacitado. Pero ese no es el caso que nos ocupa. Mientras tanto, fieles se han reunido en todo el mundo y en el Vaticano para rezar por el Papa Francisco. Desde el lunes, el Vaticano anunció oraciones nocturnas por la salud del Papa, invitando a romanos y a otros a unirse. La primera oración que tendrá lugar el lunes será dirigida por el cardenal Parolin, secretario de Estado del Vaticano. Giorgio Orlandi for Euronews in Rome. Antonio Costa llegó a Hungría procedente de Varsovia para reunirse con Viktor Orbán antes de la cumbre extraordinaria de la Unión Europea del 6 de marzo. Su reunión tiene por objeto calibrar lo que pueden esperar el uno del otro en cuanto a la posición del gobierno húngaro y la determinación de los dirigentes de la Unión Europea de apoyar a Ucrania, la posibilidad de poner fin a la guerra y el aumento de las capacidades de defensa de Europa. En Varsovia, Antonio Costa afirmó, en consonancia con el primer ministro polaco Donald Tusk, que ocupa la presidencia de la Unión Europea, que el apoyo militar y financiero a Ucrania es una prioridad para la Unión Europea, al igual que su participación en la consolidación de la paz y la reconstrucción. También hay consenso entre los Estados miembros sobre la necesidad de aumentar el gasto en defensa. La Comisión Europea presentará un plan de la Unión Europea al respecto en la cumbre del 6 de marzo. Antes, el Consejo Europeo celebrará una videoconferencia el miércoles y preguntará al presidente francés, que el lunes mantuvo conversaciones con el presidente estadounidense Donald Trump en Washington, en particular sobre el proceso de paz en Ucrania. El gobierno húngaro ha seguido una política de reconciliación con los dirigentes rusos, tanto en lo que respecta a Ucrania como a las inversiones en defensa dentro de la Unión Europea, y ahora la acogida por parte de Viktor Orbán del drástico giro político dictado por el presidente estadounidense Donald Trump ha provocado consternación, oposición y protestas en la gran mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea. Al mismo tiempo, el presidente del Consejo Europeo considera a Estados Unidos un importante aliado de Europa y está dispuesto a mantener el diálogo. Estados Unidos son aliados cercanos, amigos y compañeros, y queremos continuar siendo aliados cercanos, amigos y compañeros. El político ultranacionalista rumano y candidato a las elecciones presidenciales de 2024, Călin Georgescu, ha sido detenido por agentes de policía y conducido a la Fiscalía General. Fuentes de Euronews Rumanía informan de que los fiscales le interrogarán en el marco de una investigación que, al parecer, investiga la supuesta financiación sin gastos de su campaña electoral del año pasado. Según las mismas fuentes, Georgescu tendrá que proporcionar información sobre dos cargos: declaraciones falsas sobre fuentes de financiación y comunicación de información falsa. Los medios de comunicación locales afirman que la Fiscalía ha empezado a registrar los locales de sus allegados. Tras conocerse la noticia de las redadas, Georgescu afirmó que los registros tenían como objetivo bloquear su nueva candidatura presidencial. Otros afectados por la acción policial a escala nacional están siendo investigados por varios delitos, entre ellos el alijo ilegal de armas e instigación al fascismo. Cada vez más belgas cruzan la frontera para ir de compras a Francia. Se debe a la elevada tasa de inflación de Bélgica, una de las más altas de Europa, en comparación sobre todo con sus países vecinos. Lo comparé una vez y vi la diferencia. Como puedes ver, todo el mundo viene aquí. ¿Es mucho más barato para usted? Sí, estoy seguro. El yogur cuesta 3,14 €. En Bélgica son 6,41. Es el doble. Así que tomaré 2 y llevaré uno gratis. A pesar de tener que pagar por la gasolina, muchos compradores se dan cuenta de que ahorran yendo a Francia.
Son unos 200 euros de diferencia, por lo que vale la pena incluso pagando la gasolina del viaje. Lo hemos pasado mal con la crisis, así que necesitamos un respiro si queremos irnos de vacaciones. Con una cesta de la compra media de 100 euros, los compradores belgas ahorran casi 30 euros por compra en Francia. Un mafioso y presunto narcotraficante francés cuya fuga de prisión acabó con la vida de 2 guardas el año pasado ha sido extraditado a Francia después de ser arrestado en Bucarest, la capital de Rumanía. ¿Está contento de volver a Francia? Te quiero, mamá, eso es todo. Mohamed Amra, conocido con el seudónimo de La Mosca, fue detenido cerca de un centro comercial de la metrópoli rumana. Los investigadores, coordinados con la Interpol, habían intervenido su teléfono hace tiempo y descubrieron que se disponía a viajar a Rumanía hacía aproximadamente 2 semanas. Tras localizar el piso de Bucarest que había alquilado, las fuerzas especiales pudieron detenerlo cuando salió del edificio por primera vez. Amra había sido condenado por robo en Normandía, Francia, y se sospechaba que dirigía una red de tráfico de drogas. También estaba siendo investigado por un intento de homicidio organizado y por un secuestro mortal, según la Fiscalía francesa. Unos 112 migrantes rescatados frente a las costas de Libia han llegado este miércoles a la Toscana, en el centro de Italia. El buque Ocean Viking, operado por la ONG SOS Mediterráneo, ha atracado en el puerto de Livorno esta misma mañana. Según la ONG, los migrantes, en su mayoría procedentes de Bangladesh, Egipto, Somalia y Siria, han sido rescatados en 2 operaciones durante el pasado fin de semana. Al menos 129 personas que intentaron alcanzar las costas europeas ya han desaparecido o muerto en el Mediterráneo desde principios de 2025, según la Organización Internacional para las Migraciones. Casi un mes después de la toma de la ciudad congoleña de Goma por los rebeldes del M23, apoyados por Ruanda según la ONU, el colectivo Congo Libre se manifestó el lunes en Bruselas para exigir la adopción de sanciones contra Kigali. Tengo jóvenes en el grupo que han sido masacrados con disparos en la cabeza. La ciudad de Goma ha sido ocupada desde el 27 de enero. Y hoy ha pasado un mes que la gente vive aterrorizada, viviendo con miedo. Un mes en el que nuestra ciudad de Goma ha sido ocupada por los rebeldes del M23 y sus partidarios ruandeses. La respuesta de la Unión Europea sigue siendo tímida. Un país, Luxemburgo, se ha opuesto a la adopción inmediata de sanciones de la Unión Europea contra Ruanda. En 2021, el Gran Ducado firmó un acuerdo bilateral con Ruanda para apoyar el desarrollo del Centro Financiero Internacional de Kigali. Estoy a favor de las sanciones contra el M23. Esta semana se están llevando a cabo negociaciones en Harare entre los ministros de Asuntos Exteriores africanos. Y creo que es importante, antes de imponer sanciones contra Ruanda, esperar este resultado en los próximos 3 o 4 días para ver si vamos en la buena dirección, pero al mismo tiempo decir que estamos de acuerdo en que se tomen nuevas sanciones para aumentar la presión. Se han suspendido las consultas en materia de defensa de la Unión Europea con Ruanda, según ha declarado Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores. La Unión Europea también ha instado a Ruanda a retirar sus tropas de la República Democrática del Congo y se reexaminará el memorándum de entendimiento relativo a las materias primas esenciales. Estas son medidas muy tímidas y muy tardías, ya que cuando hablamos del memorándum de entendimiento, en realidad este no se está aplicando con normalidad y necesita traducirse en una hoja de ruta, pero esta nunca se ha materializado porque Ruanda se ha negado a cumplir los requisitos de transparencia en el sector minero. Así que al final es un poco decepcionante. Los combates en el este de la República Democrática del Congo han dejado miles de muertos y desplazados, según la ONU. Numerosos grupos armados, a menudo respaldados por potencias regionales, luchan desde hace varias décadas por el control de zonas ricas en materias primas. El fabricante de automóviles Renault se ha puesto en contacto con más de 15.000 conductores de sus vehículos para pedirles que acudan a sus talleres debido a un fallo de arranque en 2 de sus modelos. Los Renault R5 y Alpine 290 son los coches supuestamente afectados. Todos sus propietarios pueden acudir a un taller para una operación que la compañía asegura es gratuita. El fabricante de coches francés ha destacado que el problema no afecta a la seguridad del conductor.
El fallo provoca que se encienda una señal luminosa errónea en el panel de los coches. Stellantis ha anunciado revisiones similares en sus propios modelos. ¿Cuál es la calidad de la asistencia sanitaria con enfermedades crónicas en la Unión Europea? 8 de cada 10 personas de 45 años de un país de la OCDE que acudieron a un profesional de atención primaria en los 6 meses anteriores padecen al menos una enfermedad crónica. Más de la mitad tienen 2 o más y más de una cuarta parte tiene 3 o más. Los países de la OCDE incluyen 11 de la Unión Europea. Por término medio, las puntuaciones de bienestar de las mujeres suelen ser entre un 3% y un 5% inferiores a las de los hombres. La brecha de género llega al 9% en algunos países, como Portugal e Italia, y es inferior al 3% en Luxemburgo. Las personas que viven con múltiples enfermedades crónicas y tienen una relación duradera con un profesional de atención primaria tienen más probabilidades de declarar una mejor atención. Las proporciones más elevadas de pacientes con continuidad a largo plazo se observaron en Rumanía, la República Checa y los Países Bajos, donde más de la mitad de los pacientes indicaron haber estado con su profesional de atención primaria más de una década. Las personas mayores y con menor nivel educativo tienen dificultades para comprender la información sanitaria y tienen menos confianza que las más jóvenes y con mayor nivel educativo en el uso de la tecnología digital para gestionar su salud. La República Checa y Francia registraron más del 30% de confianza declarada en el uso de información sanitaria de Internet para tomar decisiones sanitarias, mientras que Italia, Rumanía y Bélgica registraron menos del 10%. No, Zelensky no ha prohibido Truth Social. Internet está inundado de falsas afirmaciones de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha prohibido la red social propiedad de Donald Trump, Truth Social. Los mensajes se han difundido en supuestas capturas de pantalla de usuarios que no pueden acceder a Truth Social en Ucrania. Parece que tanto partidarios como detractores de Ucrania han difundido estos mensajes, algunos elogiando a Zelensky y otros acusando al presidente de restringir la libertad de expresión. Las afirmaciones se producen en medio de una guerra dialéctica que comenzó cuando el presidente estadounidense lanzó un aluvión de inexactitudes contra su homólogo ucraniano, incluyendo que era un dictador sin elecciones y que ocupaba un puesto bajo en los sondeos de opinión. Zelensky respondió diciendo que Trump vivía en un espacio de desinformación ruso. Muchos de los mensajes afirman que Zelensky lo hizo en respuesta de las falsedades de Trump. Son otro ejemplo de desinformación, porque Trump Media and Technology Group, que es propietaria de la plataforma, lo han aclarado, asegurando que Truth Social nunca estuvo disponible en Ucrania, una declaración que ha sido respaldada por el propio gobierno ucraniano. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores dijo en X que Ucrania no bloqueó ni podría bloquear el acceso a la red social Truth Social. Varios mensajes sobre estos bulos ya han sido señalados por la comunidad con enlaces a artículos de otros verificadores de hechos. Tras el regreso de Trump, se han repetido una serie de falsedades sobre la guerra de Rusia en Ucrania, muchas de las cuales alimentan la propia propaganda del Kremlin. Hasta aquí el informativo de este miércoles. Les dejamos con el No Comen del Día, en el que verán las labores de restauración de la Ronda de Noche, la obra más famosa de Rembrandt. Gracias por seguirnos y por todos sus me gusta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
soms zie je het ook opener en sneller geschilderd natuurlijk dan. Jako mladá nebo jako blbá? Takový školy by to bylo! Že si vypravovala! Ty vole, ty máš žáru jak hovado.